Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias por unirse. Vamos a esperar unos minutitos más para que unas personas más se conecten y ahí arrancamos. Hola, muchas gracias para todas las personas que se están conectando. Vamos a esperar unos minutitos más para que se junten más personas y ahí podemos arrancar con el webinar. Hola, bueno, creo que ya podemos empezar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por asistir a este webinar que es parte de nuestra serie de eventos en línea del año 2022 aquí en ThoughtWorks. En esta ocasión contamos con la presentación de Winston Castillo, quien nos contará los puntos fundamentales para crear un framework sencillo de mantener y que sea sostenible en el tiempo. Me presento con ustedes, mi nombre es Daniel Negrete, yo soy encargado de marketing para ThoughtWorks Ecuador, y antes de empezar quiero darles unas breves indicaciones. La primera es que si tienen preguntas o dudas, les pedimos colocarlas en la sección de Q&A, en la barra abajo de su Zoom, y al final de la presentación Winston contestará las preguntas. Si desean hacer una pregunta en vivo, pueden darle clic a la opción de levantar la mano y se les dará la palabra al final del webinar. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y será enviada para que puedan mirarla nuevamente o compartirla. Y por último, les pedimos que por favor se tomen un minuto al final de la presentación para llenar un formulario de feedback totalmente anónimo, el cual nos va a ayudar siempre para recolectar información y poder mejorar en nuestros siguientes webinars, que está hecho para todos ustedes. Recuerden que esto es un espacio seguro. Nosotros les enviamos el código de conducta de eventos virtuales por correo. Si no pudieron leerlo, ahora en el chat se los voy a colocar para que puedan observarlo. Sin más que nada que decir, Winston, te doy la palabra para que te presentes y podamos dar inicio al webinar. Hola a todos, estoy súper emocionado de tener esta oportunidad de compartir conocimiento con todos ustedes, con todos los que se están uniendo hoy. Les doy gracias por darnos este tiempo y bueno, vamos a comenzar, vamos a entrar en materia, ¿vale? Como bien lo dijo Daniel, mi nombre es Winston Castillo, he estado bastante tiempo involucrado con todo el sector de calidad y he visto crecer esta área increíblemente, y ahora nuestros roles han, vamos a decir, evolucionado a nuevas cosas y ahora estamos haciendo muchísimo más de lo que quizás al principio hacíamos. Entonces hoy lo que vamos a hablar es aprender a crear un framework de automatización robusto, y lo que quiero empezar diciéndoles es por qué es importante que tengamos en cuenta estos aspectos. ¿Por qué queremos crear una automatización robusta y por qué ahora es importante para un analista de calidad saber sobre estas cosas? Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué es un framework, cuáles son los lineamientos de un framework, qué consideramos nosotros robusto, vamos a ampliar cada aspecto, la organización, diseño, configuración, reportes, biblioteca, integración. Vamos a dar algunas conclusiones y al final vamos a tener unas preguntas, ¿vale? Entonces, recuerden ir anotando si tienen algo que me quieran decir, que quieran participar, que quieran preguntar. Vamos a tener una parte dentro de este webinar para responder a esas preguntas en vivo. Bien, yo quiero que hablemos un poco de historia porque seguramente todos nos hemos sentido identificados con lo que va a ocurrir hoy, y lo que va a ocurrir es que básicamente les voy a comentar un poco desde que se comenzó este trabajo de calidad y cómo era al inicio.
nosotros nos encontramos en una nueva generación donde los conocimientos y lo que se espera de un analista de calidad es mucho mayor a lo que quizás en otro momento se esperaba de un analista de calidad, ¿vale? Eso puede que haya traído para nosotros una especie de confusión sobre dónde están nuestros límites, hasta dónde vamos. Pues hoy yo voy a comenzar a decirles algunas cosas que ocurrieron durante quizás esos momentos que ustedes no fueron parte de la industria del software o que tal vez no conocían o quizás estaban en otro rol haciendo otras cosas. Aquí donde me ven, quizás un sonriente y joven, yo realmente soy un dinosaurio. Yo estoy en la industria desde hace más de 15 años, lo cual en la industria de la informática es como años de perro, porque cuando tienes 15 ya parece que tuvieras 45 años trabajando. Entonces, por eso vamos a comenzar contando la historia de Érase una vez cómo comenzó este trabajo de calidad. Una primera generación que empezó a trabajar con la calidad dentro del software fue haciendo esas pruebas manuales, ¿vale? Documentábamos todos esos casos de prueba y hacíamos una serie de pasos y las pruebas eran simplemente de dos formas, o nos apegábamos a un guión donde decíamos cada uno de esos pasos o, a ver, o básicamente, eh, por cada interacción, lo que hacíamos era una verificación. Ejecutábamos estos pasos y lo siguiente era verificar que realmente tuviéramos el resultado esperado, ¿vale? Entonces, cada despliegue, cada vez que se hacía una nueva versión del software, había que correr las pruebas que se hacían anteriormente y agregar un set de pruebas nuevos. Todo ese proceso era manual y al ser un proceso manual, teníamos que repetir una y otra y otra y otra y otra vez las mismas pruebas. Esto hacía de este proceso una tarea lenta y lo que más tardaba para todo esto era la retroalimentación, porque al ejecutar cada uno de estos pasos manualmente, nos tomábamos muchísimo tiempo en hacer una regresión. No sé si ustedes han trabajado en regresiones, me gustaría que levantaran la mano, porque incluso yo estuve en un equipo donde la regresión me llegaba a tomar casi 2 semanas completas de correr los mismos casos de pruebas manuales. Levanten la mano cuántos han corrido una prueba de regresión que solamente la hayan hecho en un solo día. A ver. En un día, wow. Yo por lo menos me he identificado muchísimo más en hacerlas en muchísimo más tiempo. Quiero que ustedes levanten la mano ahora los que han tenido que invertir más de una semana en hacer una regresión. Ok, de nuevo les dije, yo incluso un sprint completo me em, invertía en correr una regresión completa en todos los casos de pruebas que tenía que correr. Y esto nos forzaba a trabajar en una metodología de cascada, es decir, todo el código se hacía toda la funcionalidad y al final era que nosotros empezábamos a hacer esta corrida de la regresión y cuando empezábamos a crear los reportes de errores, ya quizás habían pasado unas cuantas horas desde que se había hecho la funcionalidad, incluso algunos días desde que se había hecho la funcionalidad y estábamos forzados a correr siempre las pruebas al final de todo el proceso de la creación de la funcionalidad. Y entonces nos empezamos a preguntar todos los ingenieros de calidad, ¿tiene que haber algo mejor? ¿Tiene que haber una forma en que hagamos esto más rápido y que podamos también dar valor al equipo y poder no tener que correr esto una y otra y otra y otra y otra vez, como les decía al principio, porque al final somos seres humanos y nos aburrimos. Si aunque no lo crean, los analistas de calidad somos seres humanos y también nos aburrimos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Pues pensamos en nuevos aires y estos nuevos aires eran con software que prueba el software. Así hacíamos el proceso de pruebas mucho más sencillo y bueno, lo que quiero enfocar acá es que cuando nosotros hablamos de automatización, muchas veces la gente piensa que es que todo el proceso está automático, que de alguna forma cuando probamos software con software, esto se va a hacer
vamos a hacer un script, un código, que lo que va a hacer es que cuando se haga una ejecución de una funcionalidad, inmediatamente va a haber un código que lo va a aprobar, y no es así. Aún sigue habiendo una asistencia manual con estos nuevos aires, y sin embargo, el proceso, esto lo que hizo en esta segunda generación es hacer que el proceso de prueba fuera más sencillo. No influía en el proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo no estaba pensado porque seguíamos con esa, vamos a decir, esas divisiones entre lo que era un ingeniero, lo que era un ingeniero de calidad o un analista de calidad, y lo que era un desarrollador. No nos veíamos como un equipo, sino más bien cada quien en su área y en su rol hacía diferentes cosas. Y bueno, al aún existir esa necesidad de la asistencia manual, fijábamos tal vez un día para correr todos esos scripts automáticos y poder darle al equipo un feedback sobre si los casos estaban pasando, si los casos estaban realmente siendo exitosos. Bueno, llega una tercera generación donde llega el futuro, ¿no? Y siempre decimos que el futuro es ahora, y este nuevo futuro se llamaba integración continua. ¿Qué nos pedía esta integración continua? Probar pequeños cambios, incluir pruebas que dieran un feedback, una retroalimentación al equipo mucho más rápido, que pudiéramos incluso, cuando hiciéramos el despliegue, reconocer cuando ya se estaban incluyendo errores en la aplicación. Entonces, íbamos a integrar todo el proceso de calidad mucho más atrás, integrarlo en el proceso de desarrollo, abrazando la automatización lo más que pudiéramos y detectar los problemas que se introducían una vez que se hacía un nuevo despliegue. Justo en ese momento hacíamos el despliegue y ya podíamos saber a través de la pirámide de pruebas, a través de las pruebas unitarias, si algo dentro de cada uno de nuestros componentes, nuestras funcionalidades, se había roto con la inclusión de nuevo código. Esto pretendía no solamente, vamos a decir, mejorar el proceso de prueba, sino también el proceso de desarrollo. Y ahí es a donde viene la gran pregunta, el gran problema es que nuestro rol se empieza a volver difuso. ¿Dónde está ese punto donde ya dejamos de ser QA y ahora somos DevOps y también somos desarrolladores y también hacemos muchísimo más dentro del equipo? Lo primero que quiero que aprendan hoy y que se lleven a sus casas y se lleven a sus equipos es que ustedes son parte del desarrollo del software. Nosotros, como ingenieros analistas de calidad, somos parte del desarrollo. Ya no somos un departamento aparte. Ya les pido que no sigan utilizando como somos el equipo de QA contra el equipo de desarrolladores, porque ahora somos todos el equipo de calidad. La calidad pasó a ser un trabajo de todos y siempre ha sido un trabajo de todos. Y aquí es a donde viene el valor que vamos a aportar a nuestros equipos, porque cuando ya entendemos que tenemos que crear un producto que dé valor, que permita también mejorar el proceso de desarrollo, es donde comenzamos a pensar cómo nuestro trabajo puede ser mejor, ¿vale? Y ahí entramos entonces en materia. Vamos a empezar a conversar sobre qué es un framework, por qué realmente es importante tener un framework. Y los frameworks no son más que un entorno de trabajo. Esos entornos de trabajo, como nosotros tenemos un entorno en nuestra oficina, tal vez tenemos un escritorio donde tenemos todo lo que necesitamos para llevar a cabo nuestras tareas. Así también es un entorno de trabajo. Nos provee de estándares de código, ¿vale? Que nos permiten también un manejo de datos. También podemos utilizar repositorios y adicional a eso, presentamos al equipo reportes y resultados automáticos. ¿Qué ganamos con presentar estos reportes y resultados automáticos? Permitir al equipo también conocer de una manera más rápida y más efectiva si algo puede estar fallando dentro del software, si algo puede estar fallando dentro de lo que ellos han incluido en ese nuevo sprint o en esa nueva entrega que estamos haciendo, ¿vale? Por supuesto que la automatización se puede crear sin seguir lineamientos. Igual, en esto pueden concordar muchos desarrolladores, es que nosotros tampoco, los desarrolladores no necesitan seguir lineamientos para poder, vamos a decir, crear un código, para poder hacer que algo funcione. No tienen que seguir lineamientos, no tienen que hacer un código bueno, un código sostenible en el tiempo.
para hacer que algo funcione. Esto funciona, pero no está bien. Igual ocurre con la automatización. Quiero hacer una pausa, chicos, porque al final de la charla voy a estar contestando las preguntas que tengan, así que por favor envíenlas a la barra de Q&As y al final de la charla me van a hacer estas preguntas, ¿vale? Para que podamos continuar y terminar en el tiempo que tenemos planificado para esta charla. Bien, entonces se puede crear la automatización sin seguir lineamientos. No necesitan ustedes aplicar las cosas que vamos a hacer acá, pero que las apliquen los van a volver a ustedes, les van vamos a decir, a hacer un boost, a mejorar su perfil. Cuando ustedes creen el código, el equipo va a poder aprovechar de una mejor manera lo que ustedes les estén creando. Bien. Entonces, otra de las cosas que ocurre es que para que ustedes puedan automatizar, no es necesario programar, no necesitan conocer todas las herramientas de programación o no tienen que ser expertos en un lenguaje, pueden empezar a programar, a crear la automatización sin saber programar. Sí, lo pueden hacer. Existen diferentes tipos de frameworks, existen diferentes tipos de herramientas que ustedes pueden utilizar y son de alguna forma las que vamos a puntualizar hoy sobre los diferentes tipos de frameworks, ¿vale? Entonces, dentro de los frameworks, nosotros tenemos frameworks que pueden ser frameworks lineales, y estos frameworks lineales lo que hacen es grabar las interacciones que ustedes están haciendo dentro de una aplicación. Ustedes simplemente utilizan el framework va a empezar a grabar estas interacciones donde ustedes hagan clic dentro de una página, dentro de una aplicación. Esto lo van a poder hacer a través de un framework lineal. Por ejemplo, si trabajan con Android, Android tiene su propio framework lineal que se llama Expresso, que es un framework de automatización, y con él pueden grabar todas sus interacciones con las aplicaciones. Existen frameworks modulares donde ustedes van a encontrar cada uno de las líneas de código separadas por módulos, y para esto sí necesitan ustedes saber sobre programación y necesitan también entender la herramienta donde el framework está basado. Existen frameworks de palabras claves. Estos son muy útiles, sobre todo cuando tenemos un equipo de QA que no está muy experimentado con las automatizaciones y necesitan aprender, quizás, y necesitan una curva de aprendizaje rápida. Entre esos frameworks de palabras claves tenemos, por ejemplo, Robot Framework. Tenemos framework de comportamientos que incluso son mucho más útiles cuando queremos hacer el Shift Left Quality y queremos incluir también a nuestro Business Analyst o Product Owner en cada una de nuestras estrategias de automatización. Estos frameworks de comportamiento permiten crear todo nuestro framework de automatización basados en las historias de usuarios y la forma en la que trabaja el Business Analyst, por ejemplo. Tenemos frameworks de datos para manejar grandes cantidades de datos, por ejemplo, y poder probar este tipo de comportamientos dentro de los frameworks de comportamientos que comentaba de Cucumber, que ahora mismo está ganando mucho espacio dentro del mundo de la calidad. Y también tenemos los frameworks híbridos, que son una mezcla, un Frankenstein, vamos a usar esa palabra, de todos los frameworks anteriores, ¿vale? Bien. Y entonces aquí es donde nos viene la pregunta, y como diría Albus Dumbledore, no sé si son fans de Harry Potter o si lo han visto, tiempos difíciles y oscuros nos aguardan, pronto deberemos elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil, ¿vale? Siempre podemos irnos por lo fácil y cumplir con lo que quiere nuestro cliente, o simplemente podemos elegir lo correcto, ¿vale? Y yo les invito en este webinar que comiencen a elegir lo correcto para que en el futuro se minimicen sus problemas, ¿vale? Para que ustedes también empiecen a sentir menos presión sobre el trabajo que están haciendo. Bien. Y hacer un framework robusto no es magia. No vamos a tener que aprender a hacer WinWardle Leviosa o Leviosa, sino simplemente lo que tenemos que hacer es seguir algunos pasos que son muy, muy específicos y que les va a permitir a ustedes, cuando hagan la elección del framework, cuidar de estos aspectos, y en el futuro, cuando se necesiten hacer modificaciones o se necesite mejorar el framework que ustedes están haciendo, se necesite integrar,
este sea muy sencillo para quien tome ese lugar de hacer las, vamos a decir, las modificaciones al código que ustedes hicieron, ¿vale? Entonces, antes que continuemos y darles esos pasos claves que a mí me han servido en mi propia experiencia para crear frameworks de automatización robustos, quiero decirles algo. Un framework de pruebas no soluciona los problemas de pruebas de un producto, ¿vale? Si ustedes no tienen una buena estrategia de calidad, si ustedes no entienden su producto, si ustedes no han logrado evangelizar al equipo, si ustedes no han logrado trascender del equipo de pruebas y hacer que el desarrollador también se involucre en la calidad, automatizar las pruebas no les va a solucionar estos problemas, ¿vale? Incluso pueden generar muchos más problemas de los que tienen al intentar automatizar cuando el equipo no tiene la madurez ni está preparado para hacer este tipo de pasos, para dar este tipo de pasos, porque la automatización requiere madurez, ¿vale? Entonces, bien, de nuevo, ustedes deben pensar en una estrategia de calidad en la que ustedes incluyan no solamente la forma en la que se desarrolla, sino el punto de vista del cliente, que sería su perspectiva de negocio, que está esperando dentro del negocio con este producto, lo que están esperando los usuarios, cuál es la expectativa que el usuario tiene sobre el producto y finalmente tomar en cuenta qué tan difícil o qué tanto requiere hacer una nueva funcionalidad o incluso incluir modificaciones a un producto. Si ustedes tienen en cuenta estos tres aspectos ya y están bien y son conocidos ampliamente por todo el equipo, ya ustedes están listos para automatizar, ¿vale? Incluso yo sería bastante, vamos a decir, atrevido al decirles a ustedes que primero intenten automatizar todo lo que dentro de su equipo esté manual, traten de automatizar los procesos que ustedes vean manuales y una vez que tengan un buen proceso de pruebas, donde esté incluida la pirámide de pruebas, donde ustedes tengan una buena cobertura de código, donde los desarrolladores estén comprometidos con el trabajo de calidad, entonces ahí es el momento de empezar a pensar en automatización e incluso que tengan una buena documentación de sus casos de prueba. Recuerden que probar una funcionalidad tiene infinidad de escenarios, ¿vale? Cada vez que un desarrollador trabaja en una funcionalidad, existen muchísimos casos de pruebas que se pueden crear en base a esa funcionalidad en específico, porque solamente al cambiar un paso ya tienes un nuevo caso de prueba. Al cambiar 2 o 3 pasos tienes un nuevo caso de prueba más, así que podemos pensar en N cantidad de escenarios, un multiverso increíble. Entonces, lo primero que debe estar bien vamos a decir, bien organizado esto del proceso de la creación de la funcionalidad y de la prueba manual de la funcionalidad. Como les dije al principio, las pruebas manuales van a seguir siendo parte de esta generación de analistas de calidad. Ahora hay una nueva tendencia que dice que vamos a tener ahora nuevos frameworks de automatización que van a ser inteligentes, van a empezar a entender comportamientos y ellos mismos van a probar su prueba, van a probar su software sin necesidad de que haya ese trigger manual, sin necesidad de que haya ese empuje manual, ¿vale? Esto todavía no ha llegado, siguen trabajando en esto. Hay muchas herramientas que ya están empezando a tratar de incluir comportamientos, a tratar de incluir un poco de machine learning para probar los productos, pero bueno, todavía eso no ocurre. Aún estamos en esa generación donde estamos mejorando el proceso y donde estamos trabajando con integración continua, ¿vale? Entonces, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra robusto? Quiero que me manden en el chat lo primero que me venga a la mente cuando ustedes piensan en robusto. A ver, quiero leerlos. ¿Qué piensan cuando alguien les dice la palabra robusto? No se rompe, muy bien. Pesado, bien, Laura. Que sea consistente. ¿Quién más? ¿Quién más me cuenta? Eficiente, muy bien. Resistente, fuerte, muy bien. Que soporta, completo, tolerante a fallos, muy bien. Matías, Camila, Rebeca. No veo, a ver, ¿quién más está arriba para darle las gracias? Jorge hace una sola cosa, pero bien. Bien, Joris.
Giovanni, muchas gracias, Jorge, Laura, por mandar su respuesta preparado para todos. Yo también pienso en algo, nosotros en mi país decimos papeado, musculoso. Yo soy venezolano y decimos musculoso, acá dicen tuco. No sé cómo dicen en diferentes países, pero sí es algo que es fuerte, ¿no? Que no es que no es débil, no es que rápidamente cualquiera lo somete. Eso es lo que realmente es lo que tú piensas cuando hablas de robusto. Y también el fuerte y seguro, exacto. Jorge, Juan, Jané, eficiente, muy bien, gracias. Consistente, Jessica, gracias. Potente, Jesús, gracias. Y así es, cuando hablamos en informática sobre qué es algo robusto, decimos de algo que no tiene vacíos, ¿vale? Que tiene un comportamiento predecible. Si su framework de automatización termina siendo algo en lo que los desarrolladores no confían porque da errores sin que no existen, ya deja de ser robusto. Tiene que tener un comportamiento donde yo sepa que básicamente una vez yo lo corra, siempre va a tener el mismo comportamiento. No tiene vacíos, ¿vale? Ustedes no van a encontrar en él problemas. No es que ustedes van a tener que hacer también detectar los errores que tenga el framework que ustedes mismos crearon. Accede a la aplicación de manera segura, es decir, que no filtra la data a la que está teniendo acceso. Rastrea los accesos. Nosotros podemos saber en el framework, por ejemplo, qué fue lo que accedió, cuáles módulos accedió, qué fue lo que hizo y qué fue lo que probó, ¿vale? Tiene un registro de incidencias, es decir, que si algo falla, si algo no funciona, ustedes pueden determinar exactamente qué fue lo que falló y controla el manejo de la información. Es decir, que no va a acceder a toda la información de su sistema, sino controladamente y dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, él va a tener acceso a cierta o determinada data. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo vamos a hacer que nuestro framework sea robusto? Bueno, tenemos que cumplir con algunos pasos para que esto ocurra. Lo primero es que tenemos que tener organización, tenemos que crear archivos independientes para manejar los recursos dentro de nuestro framework. Tenemos que proveer soporte, ¿vale? Es decir, crear incluso un archivo de lectura, un archivo, un README file, donde nosotros podamos ir y obtener información sobre la manera en la que trabaja el framework. La integración. Tenemos que ver cómo nuestro framework se integra no solamente con la prueba del producto, sino incluso con el despliegue. Cómo nosotros utilizamos ese framework para que también se dispare automáticamente con cada despliegue y le pueda proveer al equipo de desarrollo de un feedback. Y no solamente eso, incluso que el mismo equipo de desarrollo esté en la capacidad de correr estas pruebas, ¿vale? Que cada vez que ellos puedan, hagan un despliegue nuevo y nosotros estamos durmiendo porque somos seres humanos también y no podemos estar todo el día en el computador, el desarrollador pueda incluso correr este framework y saber si algo está fallando dentro del sistema con esa nueva versión que ellos crearon. Y que haya guías estandarizadas, es decir, que el framework esté dividido, que los archivos y lo que haga cada uno de esos archivos esté dividido y que quien lea ese código sepa guiarse de lo que nosotros estamos haciendo, pueda entender con simplemente leer nuestro código cuál es la manera en la que organizamos nosotros nuestro código. Que tenga un buen diseño, ¿vale? Esto quiere decir que en el caso de que ustedes estén trabajando en una aplicación web, tengan los localizadores en un archivo, por ejemplo, que la data esté organizada en otro archivo, esté guardada en otra carpeta, de modo que si ustedes tienen que correr un Data Driving Testing o un DDD, un DDT, Data Driving Testing, ustedes simplemente vayan al archivo de data y pueden agregar la data o modificar la data sin tener que tocar nada del código. Otra de las cosas es que esté organizado en módulos, que quien necesite hacer una modificación sepa a qué módulo asistir cuando tiene que, por ejemplo, modificar el login de usuario, por ejemplo. Y que tenga estados bases. ¿Y qué les va a permitir el estado base? Que aquellas personas que comienzan a hacer código e incluir ese código en el framework cuando el equipo empiece a crecer y algunas personas se sumen al proyecto, puedan simplemente copiar esos estados bases y tomarlos para poder seguir incluyendo más código dentro del framework de automatización.
¿Qué más tienen que tener en cuenta cuando quieren hacer un framework robusto? Tienen que tener opciones de configuración. El framework en sí les tiene que permitir a ustedes elegir dónde ustedes quieren hacer la ejecución, porque no siempre comenzamos trabajando con los mismos ambientes. Quizás cuando ustedes empiecen en un proyecto, lo primero que ocurre es que trabajan en un proyecto que solamente tiene 3 ambientes, pero luego ese proyecto creció y empezaron a tener más ambientes para probar, ¿vale? Puede que tengan un proyecto donde solamente hayan 2 ambientes, el ambiente de desarrollo y el ambiente de producción. Sí, hay equipos que trabajan así y ustedes entren y digan, ok, miren, voy a trabajar así, pero es mucho más seguro que tengamos un ambiente intermedio donde podamos tener una data más parecida a la de producción y ahí corramos todas las pruebas automáticas, por ejemplo, incluso las pruebas manuales, y creen este nuevo ambiente. ¿Qué van a hacer? ¿Van a crear o van a modificar el código que han hecho cada vez que haya un ambiente nuevo? No. El framework de ustedes tiene que permitirles elegir dónde ustedes van a hacer la ejecución, tiene que permitir elegirles a ustedes el navegador, porque si ustedes tienen que hacer cross-browsing testing, tienen que ser capaces de cambiar solamente el navegador, ¿vale? Con la automatización, que corra los mismos pasos, pero si funciona en Chrome, tiene que funcionarme también en Safari y tiene que funcionarme también en Edge, pero tiene que funcionar en todos de la misma manera. También el sistema operativo. Actualmente sabemos que estamos lidiando con al menos 3 sistemas operativos diferentes, que son Linux, Mac y que funcionan prácticamente igual, y Windows, ¿ok? También deben marcar prioridades. Ustedes tienen que crear un framework que les permita a ustedes, por ejemplo, elegir entre los casos de pruebas que son prioritarios y cuáles no son prioritarios, cuáles son la parte del workflow del smoke test, y eso nos lleva a agrupar los casos de prueba. El framework tiene que permitirnos de manera sencilla poder agrupar estos casos de pruebas y correrlos a nuestra conveniencia. No que tengamos nosotros, por ejemplo, que ocurre cuando hacemos las pruebas manuales, es que tenemos que elegir el set de pruebas que vamos a correr durante una prueba funcional, por ejemplo. Entonces, esto también lo tiene que permitir el framework hacerlo de manera sencilla, no que tengamos que cada vez que vamos a hacer o agrupar casos de prueba, tengamos que modificar el código. Este tipo de opciones, si tenemos que modificarlas para cambiar de ambiente o para cambiar de, para cambiar de navegador, si tenemos que modificar código, no es un framework robusto. No estamos haciendo un framework de automatización robusto, ¿vale? Otra de las cosas que tiene que ocurrir es que el framework le tiene que proveer al equipo de reportes y logs. Porque esta es la vida quizás de probar un producto. Saber qué está fallando, pero también qué está funcionando, o qué estuvo funcionando antes que hiciéramos un nuevo despliegue, qué fue lo que rompimos con ese nuevo despliegue, ¿no? A veces ocurre eso. Empieza a fallar una funcionalidad y lo primero que le preguntan al QA es, ¿te acuerdas la última vez que eso funcionó? A mí me lo han preguntado varias veces y tengo que irme a la versión exacta donde quizás fue que introdujimos ese error, porque le puede dar mucho feedback al equipo, le puede dar mucha información al equipo de qué fue lo que ellos pudieron haber hecho dentro del proceso de desarrollo que haya roto esa funcionalidad. Entonces, proveer información de problemas. El framework en sí tiene que crear el reporte, tiene que automatizar ese reporte. Tienen que reconocer los casos de prueba que fallan y los que pasan. De modo que si algún caso de prueba falló, nosotros manualmente o determinemos alguna forma qué es lo que realmente está dañado. Una de las razones por las que nuestro framework tiene que tener un buen diseño también es porque si algo falla, el desarrollador no tiene por qué estar al tanto de todo lo que nosotros estamos haciendo, incluso el business analyst o el analista de negocios. Lo que sí tiene que ser sencillo para él es determinar dónde fue que falló nuestro framework, dónde fue que fallaron las pruebas, dónde fue que hubo el problema, para que ellos puedan rápidamente pensar en una solución, ¿vale? Y también tiene que proveer de pruebas, impresiones de pantalla, tiene que darle al equipo dónde exactamente fue que fallaron los procesos y exactamente qué fue lo que falló con esa impresión, con esa prueba. Otra de las cosas que tiene que tener el framework, que es una de las formas de crear un framework robusto, es que tiene que tener uso de bibliotecas, ¿vale? Donde estén las utilidades,
donde esté la lógica del negocio, ¿vale? Porque puede que nosotros estemos probando una aplicación web, pero tal vez mañana con ese mismo framework vamos a tener que probar el backend, lo que está detrás, y a lo mejor están trabajando con Kafka, están trabajando con algunos servicios, y nosotros vamos a tener que utilizar ese mismo framework, pero llamar una librería para hacer las pruebas de específicamente esas otras lógicas de negocio. Tenemos que permitir conexiones externas con nuestro framework. El framework tiene que permitir que nosotros podamos utilizar recursos externos. Y finalmente, todas nuestras funciones tienen que ser genéricas, porque con el uso de las librerías, al cambiar una librería, nosotros pudiéramos, por ejemplo, una librería se puede actualizar y capaz muchas de esas funciones siguen estando vigentes, o puede que no, y hay que hacer algunos cambios al framework. Pero es importante que precisamente incluyamos funciones genéricas en la creación de nuestro framework. Y para mí quizás lo más importante, y es donde quiero ser más enfático, porque es mi tip final para crear un framework robusto, es que el framework se pueda integrar, ¿vale? Porque al proveer de una forma de integración, se reducen los riesgos, ¿vale? Que el equipo puede correr. Si nuestra automatización no se puede integrar con el resto del equipo, ellos van a seguir dependiendo de cuando nosotros hacemos nuestro trabajo. Y la idea es que nosotros seamos parte del trabajo de desarrollo y que ellos puedan ver el valor de tener un framework de automatización, más allá del check de correr una prueba, o de que pase una prueba, o que pase una prueba. Lo importante acá es el valor que va a tener el equipo y la información que el equipo va a obtener cuando corran cada uno de estos frameworks. Proveer información en cada despliegue, que ellos puedan tener un reporte cada vez que alguien dentro del equipo haga un despliegue y cree una versión, él pueda saber si hay algo que está fallando y lo pueda saber rápidamente. Recuerden que, por ejemplo, al adoptar la pirámide de pruebas, nosotros estamos corriendo cada vez que hacemos un despliegue, corremos esas pruebas unitarias, pero también es importante para el desarrollador saber qué está pasando con el mismo sistema, y en caso de que una prueba falle, él pueda saber exactamente qué fue, cuál es la prueba que está fallando, cuál es la funcionalidad que está afectada por esto, y esto ayuda también con la eficiencia y la efectividad. Una de las cosas que más hemos querido es hacer con los que hacemos software de calidad, es brindar valor, ¿vale? Y que también todos los miembros del equipo entiendan el rol que juegan dentro del equipo y el valor de hacer un trabajo en conjunto, donde todos estemos en la misma página. Y de nuevo, el framework es una forma también de integrarnos con el proceso de desarrollo y mejorarlo. Entonces, tu trabajo, ya va, es que tengo aquí el chat y no veo, aquí está, ya. Ok, muy bien. Déjenme cerrar esta ventanita acá, bien. Tu trabajo debe marcar los lineamientos para la integración con el resto del equipo. QA es parte del desarrollo, y la automatización persigue una entrega más pronta de retroalimentación para tu equipo. No sigas permitiendo esa división, ¿vale? Acércate a los desarrolladores, acércate al resto del equipo. Ellos son tus amigos y nosotros somos una de las personas más confiables dentro del equipo, porque tenemos la perspectiva no solamente del desarrollo, no tenemos solamente la visión de lo que funciona dentro del desarrollo, sino también tenemos dos visiones importantes, como es la visión del negocio y la visión de los usuarios. Para hacer un software de calidad, definitivamente todos tenemos que estar remando hacia el mismo lugar, ¿vale? Y sea cual sea la herramienta que elijas, existen muchísimas en el mercado. Si ustedes no saben programación, ahora mismo Google está lanzando muchas iniciativas en Chrome para que aquellos que no somos tan diestros con la programación podamos empezar a entender un poco más del desarrollo, y perdamos el miedo también a hacer automatización, ¿vale? Python no fue creado inicialmente para desarrolladores, de hecho, Python surge como un proyecto universitario realmente, y Python ofrece maneras sencillas también de programar, donde ustedes no tienen que aprender sobre programación orientada a objetos, y hay muchos frameworks de automatización que están basados en Python. Incluso Selenium tiene una librería que funciona bastante bien con Python y con Robot Framework. Y si, por ejemplo, realmente ustedes quieren
foguearse de programación, también pueden intentar con Selenium en Java y utilizar cualquier framework de automatización como Cucumber o como TestNG, que les permite también a ustedes crear el framework, pero aquí sí tienen que conocer un poco más sobre programación orientada a objetos. Al final, la herramienta que ustedes elijan, simplemente, sea cual sea la que elijan, siempre tienen que tratar de cuidar los aspectos que mencioné anteriormente, que son la organización, el buen diseño, uso de librerías, reportes de logs, integración, y con estos aspectos cuidados, ustedes van a poder crear una automatización robusta. ¿Okay? Muchas gracias por su atención. Tengo muchísimo más material de calidad en mi página web y también me pueden seguir en mi Instagram, y ahí también estoy siempre colocando temas de calidad y publicando cosas sobre calidad del software, porque realmente me apasiona, me gusta, y lo que más me gusta es compartir conocimiento. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Y Daniel, cuéntame si hay preguntas. Sí, bueno, Winston, muchísimas gracias por tu presentación, la verdad bastante interesante y divertida con todos los GIFs que nos regalaste ahí y los quotes de Albus Dumbledore. Sí, vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas. Tenemos ahorita dos preguntas en la sección y alguien estuvo levantando la mano, así que sí, pueden luego colocarlas, se les agradezco mucho. La primera pregunta es de Matías Moreno, que te pregunta cómo se alinea el Clean Architecture con el uso de un framework. Ok, bien. Una de las cosas que precisamente nosotros hacemos al crear esta organización del framework es apegarnos al Clean Architecture. Es tratar de hacer una arquitectura mucho más limpia para que sea sostenible en el tiempo. Em, para mí, el uso de un framework ya te pone en una nueva posición, en un nuevo lugar, donde tienes que aprender sobre precisamente las prácticas de una arquitectura limpia, y por eso colocaba como ese GIF de que la línea se vuelve difusa, porque sí, realmente tienes que aprender muchas cosas de programación. Tienes que no solamente aprender de programación, sino aprender de buenas prácticas de programación. Porque que haga funcionar un framework, que haga funcionar una herramienta, no quiere decir que lo estés haciendo de la manera más limpia o de la manera más adecuada posible. Listo, muchas gracias. Por último, Jorge Ortiz nos pregunta, ¿es necesario exagerar en lo correcto al construir el código o debe haber un equilibrio? A ver, yo creo definitivamente que cuando trabajamos de manera reactiva es muy difícil hacer lo correcto. Porque quieres entregar, quieres brillar, vamos a decir así, quieres cumplir con las expectativas que tienen sobre tu trabajo. Y a ese punto ya es donde comienzas a decir, ¿qué hago? Si me apego a lo correcto, capaz me tome un poco más de tiempo, pero esto va a ser mucho más sostenible en el tiempo. O si me voy por las metas que tengo en este momento, los objetivos que tengo en este momento, puedo cumplir si tal vez me salto algunas cosas, ¿no? Eh, para mí depende muchísimo de tu propia decisión como profesional, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? En este momento levanto mi mano y digo, puedo hacer este camino y va a ser mucho más rápido, o necesito un poco más de tiempo y hacerlo de la forma correcta. Yo siempre intento comunicar y por lo menos haber levantado mi mano para antes de tomar la decisión de equilibrar, que el equipo esté al tanto de cuáles son las cosas que estoy haciendo. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, puede ahora escribirle en el chat o levantar la mano. Listo. Sí, que bueno. Winston, tal vez alguna última conclusión o recomendación que nos puedas dar a todas las personas que estamos el día de hoy acá. Nada, si están aquí, probablemente están muy interesados en el mundo de la calidad, sea cual sea el rol que estén haciendo actualmente, si es de desarrollador o si es como analista de calidad. Recuerden que ya dejamos hace bastante de trabajar de manera de cascada. Ahora todos trabajamos como un equipo, los que trabajamos en metodologías ágiles,
cuidamos que todos seamos exitosos, que todos lleguemos al objetivo y eso siempre deben cuidar. Somos un equipo y como equipo, si somos efectivos y si somos exitosos, es algo que nos va a empañar a todos. Quisiera hacer una mención especial. Justo ahorita acabo de terminar un proyecto y estuve en un equipo increíble que me hizo realmente sentir muy, muy, muy orgulloso y muy importante y sobre todo me sentí bastante agradecido de estar en el mundo de la calidad porque no todo es papel, chicos. A veces vemos como que estamos en equipos donde nos cuesta influir y dar ideas, pero cuando encontramos ese equipo donde todos se comprometen con la calidad, recuperamos, incluso sentimos muchísimo más pasión por lo que estamos haciendo. Entonces, les insto a que evangelicen a su equipo, a que compartan buenas prácticas con su equipo, porque definitivamente eso va a hacer una diferencia en su trabajo, en lo que hacen, en lo que son como profesionales. Listo, muchas gracias, Wilson. Nos hicieron una última pregunta que si vamos a compartir las slides y la grabación. Sí, vamos a compartirles luego un correo con la grabación para que puedan volver a revisar cualquier tema que les pareció interesante. Y además nos mandan saludos desde República Dominicana. Y bueno, gracias chicos y chicas y a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Les recordamos que vamos a tener una serie de webinars a lo largo de todo este año y que pueden suscribirse a nuestra newsletter de carreras Access ThoughtWorks en la página web o pueden suscribirse a nuestro grupo de Meetup de ThoughtWorks Chile y ThoughtWorks Ecuador para que les notifiquen cada vez que tengamos algún otro evento como este. Por favor, no se olviden de llenar el formulario de feedback, les tomará menos de un minuto, es totalmente anónimo, les acabo de poner el chat. Como les comentaba, esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros de poder mejorar y mejorar siempre para el contenido que les traemos cada día. Sin nada más que decir, hasta luego y que tengan una linda tarde, noche, días por donde nos estén viendo. Muchísimas gracias por a Daniel, todos. Daniel, ¿Sí? hay una pregunta sobre cómo pueden aplicar. No sé si la viste. Acabo de revisar las vacantes y veo solo las opciones de senior en donde estoy ubicado, si soy junior o nuevo. ¿Cómo hago para aplicar? Sí, no sé si dónde estés viendo, si estás viendo de Ecuador o de Chile. Actualmente solo estamos dando vacantes en en estos dos países. Sin embargo, los puestos se van abriendo, depende de la disponibilidad. Si tú quieres saber más sobre qué puestos tenemos abiertos mes a mes, te recomiendo que te escribas al Access ThoughtWorks, que vas a poder encontrar en la página web, donde mensualmente vamos a enviar las ofertas de trabajo dependiendo de Chile o de Ecuador. Listo. Muchísimas gracias a todas. Nos estamos viendo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.